Esta última semana estuve viendo la serie animada de Gárgolas, una serie de los 90 que está en Disney Plus. Muchos la hemos visto, ¿no?, cuando éramos pequeños. Y la verdad es que como que merece un comentario. A mí me gusta a veces ir a lugares que marcaron mi infancia para ver si hay algo rescatable desde el punto de vista en el que estoy ahora. Y la serie Gárgolas es sin duda un ejemplo, creo que inmejorable. O sea, de las series que nos marcan o las historias que nos marcan cuando somos pequeños, pues de alguna manera dan forma a nuestra cabeza. Sobre todo si hay un contenido real, como es el caso. Entonces, antes de nada, ¿qué es una gárgola? Las gárgolas son monstruos tallados en piedra que custodian la entrada de las catedrales, de los templos. Simbólicamente son análogas a las esfinges. De hecho, en un capítulo que están en Egipto y ven la esfinge y dicen, oh, mira, es como una gárgola gigante. Pues literalmente cumplen la misma función. Una función que se dice apotropaica, que significa que custodian el lugar en el cual están situados en la entrada. Están situados en la entrada de un lugar valioso, de un lugar sagrado. Y son los encargados de hacer que los que no merecen entrar en ese lugar se echen para atrás. Aparte de eso, también sirven como desagües. Esas son las gárgolas. Hay quien vincula la etimología de gárgola con garganta. De la misma manera que la esfinge te plantea un enigma que tú tienes que responder con palabras, pues las gárgolas un poco lo mismo. O sea, las gárgolas lo que quieren es conocer tu intención, y si tu intención no es pura, te atacan o te expulsan. Ellos protegen la integridad. En la serie, las gárgolas son de piedra solo durante el día y por la noche se despiertan. Esto las convierte literalmente en guardianes del umbral. La noche como inconsciente, ¿no? Las gárgolas nos protegerían en la noche, nos protegerían cuando no hay la claridad diurna, nos protegerían en los momentos en los que somos más vulnerables. Y a cambio, nosotros las protegeríamos, los humanos las protegeríamos durante el día, cuando ellas son vulnerables, cuando ellas están convertidas en piedra. Es decir, cuando no se pueden mover y cuando no pueden hacer nada. Ellas solo pueden actuar en la noche. Nosotros, para entrar en el templo, digamos que tenemos que atravesar esa noche y tenemos que ganarnos la confianza de las gárgolas. Entonces, las gárgolas en la serie son protectoras del espacio que guardan. Ellas custodian su castillo, que son gárgolas escocesas medievales, y custodian el castillo, pero luego cuando despiertan en Manhattan, custodian Manhattan, y cuando viajan por el mundo, tienen otras gárgolas, que, por ejemplo en Guatemala, custodian la selva. O sea, lo que hacen es custodiar los lugares que habitan, y proteger a los humanos también que habitan en esos lugares. Y ellas son conscientes de que viven para eso, de que esa es su naturaleza, su función, de que ese es su sentido del deber y su sentido de existir. Y el drama es la corrupción humana. La corrupción humana, que en primer lugar desconfía de ellas por su aspecto exterior, por su apariencia, y que se corrompen por poder, básicamente. En todos los lugares, en todas las épocas, al final los que rompen el pacto siempre son los humanos. Hay algunas gárgolas que también se corrompen, porque la corrupción no es algo humano, sino que es algo que es más bien relativo a la inteligencia, y las gárgolas también son inteligentes, entonces también se pueden corromper.
pero como que de alguna forma están más conectadas con su instinto y viven en una sencillez casi que monástica. O sea, no necesitan nada, no acumulan bienes materiales, apenas comen. Es como que ellas viven pues, como monjes, básicamente, como monjes guerreros. Y aquí entramos en un tema de la serie, que son guerreros, que hay una guerra entre el bien y el mal. Y aquí entramos un poco en conflicto, ¿no?, con nuestra mentalidad moderna o posmoderna, que parece que no nos gusta admitir que hay una guerra entre el bien y el mal, lo cual vendría a decir que el bien y el mal son objetivos y no relativos. Pero por otro lado está a la vista de todos que la guerra existe. La guerra de la que nos habla la serie de las gárgolas es más una guerra interna que se proyecta hacia afuera más que otra cosa, porque todo el tiempo está planteando dilemas morales y todo el tiempo está haciendo apología de valores explícitamente, o sea, lo dicen explícitamente, pues los valores sobre todo de la justicia, y que es una justicia que va más allá de la legalidad. Es una justicia viva, es una justicia que se ejerce en el presente, en cada caso, y que tiene que estar actualizándose todo el tiempo. Ellos se ven obligados a confiar a veces, se ven obligados a proteger a quienes los odian porque es lo correcto. Y hay capítulos en los que se ven tentados de alguna u otra manera pues a abandonar o a hacer algo que está mal, y la propia serie, o sea que la enseñanza de esos capítulos es que al final, si algo vale la pena, es mantenerse firme en unos valores objetivos, en unos valores que no cambian a pesar de que hayan pasado 1000 años o 2000 años o que estés en Japón, en la India o en Manhattan. Eso ya va un poco como confronta un poco nuestra mentalidad relativista del todo vale, el todo depende de las circunstancias, el mal es relativo, la oscuridad es nuestra amiga. Bueno, pues aquí no. Aquí estamos hablando de gente o de seres que buscan su propio beneficio. Y cuando uno busca su propio beneficio, es cuestión de tiempo que cruce una línea. Y cuando uno busca el bien mayor, el bien superior, es cuestión de tiempo que uno se vea frente a esa misma línea y se tenga que replantear si realmente quiere ese bien superior, incluso si ese bien superior, si ese bien objetivo, si ese bien real va en contra de su propia integridad o de su propia vida. Y eso es un guerrero. Un guerrero es un guardián. A mí me gusta más incluso la palabra guardián, más que guerrero. Las gárgolas son guardianes. Representan un lado instintivo noble, un lado instintivo justo, el lado nocturno de la naturaleza, pero inteligente, no bestial, no bruto, sino con conciencia, pero sin haber perdido ese conocimiento instintivo, esa sabiduría instintiva que nos hace diferenciar el bien del mal.
Por otro lado, o sea, aunque hay una objetividad en los valores que transmite, no estamos ante villanos que son objetivamente malos. Lo que es mal objetivamente es el mal. O sea, es eso, es el mal. Es el mal como dice el Evangelio, ¿no? De nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Esos principados, esas potestades, esos arcontes, ese mal sutil, ese mal psíquico o espiritual. Eso es el mal objetivo. Y luego las personas que son dominadas por esas corrientes, quien más y quien menos, tiene oportunidades para redimirse. Y los villanos principales de la serie están constantemente en esa... Bueno, no constantemente, pero muy a menudo en esa tensión. Nos está presentando la posibilidad de redención de los individuos que caen en el mal. Nos está presentando la posibilidad de volver al camino. Y lo que hace Goliat y las gárgolas y su clan, precisamente, es ser el ejemplo vivo de que el bien siempre vence y de que el bien es preferible, aún habiendo sufrido derrotas durísimas, derrotas temporales, pero durísimas igualmente. Aún a pesar de eso, sigue siendo preferible. Y bueno, se van adaptando, ¿no?, a la nueva era, porque, o sea, pasan del año 1000 al año 2000. Y bueno, les cuesta un poco adaptarse, pero llegan a la conclusión de que no tienen que defender el castillo, sino a Manhattan, ¿no? Y llega un momento, cuando van madurando esta nueva versión de sí mismos, que, bueno, van a Avalon, que es una tierra mágica, y emprenden una especie de odisea. Intentan volver a Manhattan, pero Avalon, con su magia, los manda a donde tienen que estar, a donde deben estar, porque tienen misiones que cumplir. Y se convierten en una especie de coaches de héroes, digamos. O sea, van por el mundo haciendo recordar a otros guardianes de otros lugares, haciéndoles recordar su verdadera misión, haciéndoles recordar cuál es el peso, cuál es la responsabilidad que implican sus capacidades, muchas veces dormidas. Y lo que obtienen a cambio es ni más ni menos que el reconocimiento y la certeza de que no están solos en este mundo, de que hay otros guardianes, de que hay otros guerreros, de que no todo está perdido. La serie tiene 3 temporadas, por lo que escuché. En la tercera temporada Disney como que cogió las riendas y edulcoró un poco la serie y perdió un poco de profundidad. No es que estén mal los capítulos de la última temporada, pero no tienen la misma profundidad que los anteriores. Y aquí tenemos la paradoja de que Disney hizo el papel de los malos. Hizo el papel de Thanatos, ¿no?, que quería las gárgolas pues para conseguir dinero y poder. Pues Disney utilizó la serie, pretendió utilizarla porque realmente se la cargó, pero pretendió utilizarla para ganar el máximo dinero posible. Porque una cosa es ganar dinero y otra cosa es poner el dinero por delante del objetivo, que el objetivo es transmitir algo. Y en este caso, esta serie es un claro ejemplo de que el objetivo debería ser transmitir algo. Y lo estaban consiguiendo, de hecho lo consiguieron. Pasaron 30 años y sigue siendo una serie que merece muchísimo la pena de ver. Muchísimo. Y hace pensar, y hace... yo creo que muchas veces deberíamos ponerlos en el lugar de los malos. Pero es que esta serie te lo pone bastante fácil. El Thanatos quiere poder, quiere dinero, quiere control. No destruye por destruir, no quiere matar a las gárgolas por diversión ni porque sea malvadísimo. Simplemente quiere poder, quiere dinero. Y tiene las posibilidades, o sea, es un multimillonario y tiene unas posibilidades infinitas y hace todo lo posible por aumentar su poder hasta el límite. Todos podemos entender eso. Luego, Demona, corrompida porque fue traicionada innumerables veces a lo largo de 1000 años.
y quiere acabar con la raza humana porque la considera una raza asquerosa. Comprensible también, es comprensible. Luego hay otros villanos que son más, por ejemplo, un mal absoluto sería el clon que hace Thanatos de Goliath, que ese es un tipo ya diferente, pero es que es un mal artificial. El mal no crea, el mal no puede crear, y siempre es así. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos los orcos son elfos corrompidos. En nuestra época posmoderna, el mal al servicio del dinero, esto que todo lo quiere comercializar y que quiere sacar tajada de todo, coge, por ejemplo, una obra maestra de la literatura o una obra maestra, una historia que es una obra maestra, y le da perspectiva de la ideología de turno para sacar tajada ideológica, para sacar tajada política, porque no tienen la capacidad de crear historias con esa envergadura, con esa profundidad. Pues en este caso, los malos, cuando Thanatos intenta clonar a las gárgolas, al final lo que salen son o engendros directamente, o en el caso del clon de Goliath, pues un ser completamente destructivo e incontrolable. Pero quitando esos casos, los malos orgánicos, digamos, los malos naturales, son redimibles y están en una constante tensión interna, igual que los buenos, que también están en una constante tensión entre el bien y el mal. Tienen que elegir constantemente, es lo que tiene el libre albedrío, que puedes elegir si seguir haciendo las cosas pues por amor a todo, por amor a Dios, digamos, aunque no habla de Dios en ningún momento la serie, pero es como que, ¿por qué lo haces? Y se mueven por todo el mundo y hay una única causa. En todo el mundo hay una única causa, que es defender la justicia, defender la vida, defender la naturaleza, defender al ser humano. No a la maldad humana, sino al ser humano. De hecho, vuelvo otra vez, es que ni siquiera la maldad se plantea como algo humano. Yo lo interpreto como algo más de la inteligencia. Porque las gárgolas no son humanas y también se pueden corromper, aunque se presentan como una raza más noble que la raza humana, también hay casos de corrupción entre las gárgolas. Y bueno, en definitiva, me pareció una absoluta maravilla. La había visto de pequeño, no la había visto entera. Y pues por circunstancias de la vida se me presentó delante. Yo no sabía ni que era de Disney siquiera, no sabía ni dónde estaba. Fue todo una serie de casualidades. Acabé viéndola del tirón prácticamente en pocos días y flipé por colores, porque es impresionante. Aparte, eso, el símbolo de la gárgola en sí mismo como guardián del templo, análogo a la esfinge, y establecer esa analogía entre la gárgola y la esfinge, que es la que te plantea el enigma, la que te dice quién eres, la que te pregunta quién eres, o en nombre de quién vienes. ¿Cuál es tu intención? ¿Eres amigo o eres enemigo? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que te mueve? Y eso es algo que cuando llegan nuestras noches oscuras, nos tenemos que plantear. Es más, no es que nos tengamos que plantear, es que se nos plantea. No nos lo planteamos nosotros, nos lo plantea la vida, nos lo plantean nuestras gárgolas. Hay un capítulo en el que están creo que es en Norteamérica, bueno, están hablando con un chamán, así tipo como en el oeste o algo así, ¿no? Y habla del tiempo de los sueños. Y cuando ve a las gárgolas que piensan que se va a asustar el tipo y dice, tus amigos son del tiempo de los sueños, el tiempo de los sueños. La noche, el inconsciente, todas estas cosas. O sea, es ahí, es cuando llega la noche del alma, cuando llega la falta de claridad, cuando no sabemos por qué cojones hacemos lo que hacemos, cuando nos enfrentamos al vacío, a la incertidumbre, al no saber. Es ahí cuando estamos entrando en el templo. Y es ahí cuando aparece Goliath y nos pregunta que quién cojones somos y qué es lo que buscamos. Y si no le convence nuestra respuesta, pues nos echa. Y bueno, lo dejo esto por aquí. La verdad es que da para tenerlo ahí, como El Señor de los Anillos, por ejemplo. Da para tenerlo ahí y para ir pensando
¿Qué harían las gárgolas en esta situación, por ejemplo? Da como para tenerlo un poco como guía, a ver, hasta cierto punto, obviamente, pero es una serie digna, muy digna de ser vista, incluso periódicamente. Yo creo que la volveré a ver, espero que no la quiten de donde está, y la volveré a ver algún día.